Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Ulises Mateo Salazar. Soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. El día de hoy hablaremos sobre lo que es educación, pero para adentrarnos a esto hay que conocer la historia donde forja la educación, en donde abarcaremos desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública hasta el criterio de pensamiento que se adquirió durante el semestre. En 1921, por decreto presidencial de Álvaro Obregón y bajo la dirección del entonces rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública en México, conocida como la SEP. Varios fueron los aspectos políticos y económicos que permitieron la creación de la SEP. En el país, entre lo económico se encuentra principalmente la elevada producción del petróleo durante la segunda década del siglo XX, debido al flujo de la Primera Guerra Mundial, que dio como resultado que la economía de México mejorara exponencialmente. En cuanto a lo político, el entonces presidente provisional de México, de junio a noviembre de 1920, Adolfo Huerta, había logrado la pacificación de los revolucionarios. Por eso, cuando Álvaro Obregón ocupó la presidencia, la situación estaba controlada y fue más fácil regular la paz en el país. En este marco, en octubre de 1920, José Vasconcelos presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de establecer una independencia federal cuyas funciones civilizadoras llegaran no solo a una función privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sino a toda la República necesitada, de un extremo a otro, de la acción de poder público y de la luz de las ideas modernas. El propósito fundamental de su propuesta era la de salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta sino de todos los hombres. José Vasconcelos planteó la creación de una institución que atendiera a la educación, las bibliotecas públicas y la cultura del país. En adelante, los acontecimientos toman un giro relativamente más ágil y el 25 de julio de 1921, que el presidente Obregón anuncia el decreto que dispone la creación de la Secretaría de Educación Pública, aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados, y se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre del mismo año, al tiempo que Vasconcelos se convertiría en el primer secretario de Educación Pública, quien decidió construir el primer edificio de la SEP en el centro histórico de la Ciudad de México, ante el rechazo por la tendencia francesa de construir a las afueras de las principales ciudades. Al año siguiente, el 9 de julio de 1922, se inauguraba el edificio de la Secretaría de Educación Pública, palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos, con una superficie de 8.500 metros cuadrados y un costo de 800.000 pesos, ubicada en la calle de la República de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Albergaba a sus 3 departamentos, el escolar, el de bibliotecas y el de bellas artes. Y con esto nos damos una idea del por qué es tan importante la educación y cómo fue su iniciativa, donde fue albergando más camino para que las demás personas tuvieran ese conocimiento que no solo se prestaba a personas que tenían el sustento económico. Pasando a este breve recorrido de la SEP, vayamos conociendo algunos logros y mejoras que tuvieron los presidentes según desde mi criterio personal. Así que comencemos con el expresidente Manuel Ávila Camacho, que en su administración se abanderó con la premisa de la paz, democracia, igualdad, justicia y nacionalismo, mientras que Octavio Béjar Vázquez, secretario de Educación Pública, ofreció la Escuela del Amor, como contrapartida a la idea de la lucha de clases promovida por la educación socialista de Lázaro Cárdenas. En la escuela de Béjar Vázquez enseñó a los mexicanos a amarse a los unos a otros, a pesar de sus diferencias de credo, partido o clase. Dio inicio a una política de conciliación nacional que tuvo consecuencias en el sistema educativo. Por ejemplo, en 1941 se prolongó la Ley Orgánica de la Educación Pública. En 1943 tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales. El nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue reconocido mediante el decreto presidencial como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. Años más tarde, en 1946, se promulgó una reforma del artículo 3 constitucional para reconvertir la educación socialista y en su lugar establecer una educación integral, científica y democrática para combatir los altos índices de analfabetismo que imperaban en la época. Ahora pasemos a otro gran personaje histórico que fue el expresidente Adolfo López Mateos, que buscó mejorar la organización y funcionamiento del sistema educativo nacional. También impulsó el rendimiento de las escuelas normales, impulsó la educación pública y estableció el libro de texto gratuito en las escuelas primarias, y se mejoró la alimentación infantil y se establecieron los desayunos para los educandos.
Fue el subsecretario de Educación Pública, el doctor Jaime Torres Bodet, quien buscó eliminar el enciclopedismo de las escuelas. Restauró la SEP al crear 3 subsecretarías: Subsecretaría General y de Coordinación Administrativa, la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y la Subsecretaría de Asuntos Culturales. Se preocupó por la formación de los profesores, la formación técnica, elemental y profesional y la formación agrícola elemental de los campesinos. El 12 de febrero de 1959 se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, el CONALITEG. Se mandaron a construir más escuelas para atender la demanda educativa en ese momento. Se creó en diciembre de 1958 una comisión para formular un plan destinado a resolver el problema de la educación primaria, comisión que estuvo conformada por el secretario de la SEP, delegados de la SEP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, representantes del Poder Legislativo Federal, asesores del Banco de México, del CENTE y de la Secretaría de Industria y Comercio. Dicha comisión se enfocó a combatir el problema de la gran cantidad de niños en edad escolar que no recibían una educación por falta de escuelas, por lo cual la comisión entregó al secretario Bidet el plan de mejoramiento y la expansión de escuelas primarias en México, del cual surgió el plan de 11 años, ya que sería en ese tiempo en que se cumpliría lo propuesto en el plan para el mejoramiento, realizándose las siguientes acciones: formación de profesores, creación de plazas para profesores, reformas en los planes y programas de estudio, construcción de aulas, impresión de libros de texto, entre otras. En noviembre de 1964 se creó el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial para preparar a los maestros de enseñanza técnica media especializada, ofrecer cursos de capacitación de mano de obra y formación de instrumentos de taller. Dado a estos grandes aportes, cabe mencionar a un presidente más actual, y en esta ocasión vamos a hablar del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Aunque no concluye su sexenio, ha generado grandes aportes a la educación, donde el proyecto educativo del presidente se logró consolidar como la política pública más importante en su administración. Muestra de ello es el Acuerdo Educativo Nacional y la implementación de la nueva escuela mexicana, aseguró el secretario de Educación Pública en ese entonces, Esteban Moctezuma. Algunos de los logros que han alcanzado en el sector educativo en tan solo un año de gobierno de la Cuarta Transformación son la aprobación de las reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, cuya integración fue producto de la participación de todos, de padres de familia, docentes, autoridades, y en la que no excluyó a nadie. A través de la consulta a todos los sectores también se aprobaron las leyes secundarias, la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria para la Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, que se le dará fortaleza al andamiaje institucional y de todos los sectores. Producto de consulta, el análisis y el consenso con todos los sectores educativos se integraron y presentaron al Congreso de la Unión las siguientes estrategias: Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y la Estrategia Nacional de Mejora de Escuelas Normales. Se canceló el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación y se dio paso al Mejoredur, un organismo con mayor fortaleza y atribuciones y sobre todo cercanía a los actores de la educación. Se acabaron las evaluaciones punitivas y se instalaron las evaluaciones diagnósticas, respetando a todo momento al magisterio. Durante su gobierno ha implementado un ambicioso programa de beca para apoyar a todos los estudiantes mexicanos, principalmente a los que menos tienen. Ha logrado la creación de 100 universidades públicas. También avanza con el fortalecimiento de la educación normales y de las instituciones de educación superiores que brindan formación docente para mejorar en sus métodos de enseñanza y con ello la calidad de la educación. Ya viendo los aportes que han generado estos presidentes, que han generado la partícipe del mejoramiento en el ámbito educativo, también existen presidentes donde han declinado, desde mi punto de vista, un trabajo poco eficiente con el tema educativo desde su gobierno, lo cual a mi consideración son Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde su sexenio tuvo una crisis financiera durante el inicio de su mandato. Aunque lo pudo enfrentar, había generado una deuda privada que pasó a pública, pero pasando como tal en el ámbito educativo, la educación en México era desigual. Para la época, los estados y municipios poco se había hecho para revertir la pobreza educativa. La asignación de recursos federales no había solucionado la marginación social, en especial en zonas rurales, ejidales y indígenas. Y no solo eso, que había impulsado la creación de organismos sociales, los cuales no fueron del todo suficientes para combatir la necesidad educativa en ese entonces. Al término del mandato de Zedillo no pudo resolver encrucijada el sistema educativo nacional y dejó para su sucesor un panorama poliédrico.
Ahora pasemos a un expresidente, quien es Felipe Calderón Hinojosa. Durante su mandato abarcó una alianza en empresas privadas que pudieran intervenir en las reformas educativas, ya que se había realizado un evalúo a varias escuelas públicas, donde los resultados fueron muy declinantes, obteniendo calificaciones no favorables, lo cual se produjo una catástrofe educativa, donde el método de evaluación no era el mejor, donde investigadores y maestros señalaron reiteradamente que se debía cancelarse el instrumento defectuoso de medición. Los reactivos eran ambiguos, erróneos, descontextualizados, antemporales, con datos irrelevantes, lo cual fue llamada a una prueba antipedagógica, en esta vinculada al enfoque conductista. Promueve la práctica verbalista y memorista mediante definiciones, procedimientos y datos exactos, sin congruencia con los planes y programas de estudios, sin sentido ni nexos en el pensamiento y la vida de los estudiantes, anulando su curiosidad y creatividad, razonamiento y juicio moral. Conociendo a estos dos expresidentes, pasemos a uno más, quien fue el expresidente Enrique Peña Nieto, donde su problema abarca en el nuevo modelo que fue su proyecto proempresarial para la educación, acorde con los planes educativos neoliberales que se viene aplicando en México por órdenes de la OCDE desde hace años, pero avanza al plantear de forma más cínica y profunda subordinación de la educación pública a los intereses de los empresarios. Ya desde 2011, el enfoque por competencias impuesto en el plan de estudios introdujo conceptos empresariales en la educación, tales como la calidad y eficiencia, reduciendo a una visión utilitaria el proceso de enseñanza-aprendizaje basada en la concepción de que los alumnos solo se deben de aprender aquello lo que es útil, sin formarse a una visión más amplia del mundo y la vida, donde su estructura educativa, donde afectó no solo el aprendizaje de los estudiantes, sino de los mismos docentes, donde algunos profesores fueron desplazados de sus labores por la propuesta de renovarse, algunos fueron despedidos, lo cual afectó mucho recreando contratos por solo tiempo definido, uno de los daños que no será olvidado, lo cual fue la poca valorización de las escuelas normales, de los mismos docentes y quitando la posibilidad de jubilarse. Como observamos, hubo muchas afectaciones durante los mandatos de estos expresidentes, pero al igual acabamos de conocer también las aportaciones y las valorizaciones que tuvieron los antiguos presidentes y hasta el presidente actual. Bueno, conociendo estos datos, surgen igual más conceptos importantes, lo cual son: ¿qué es una reforma educativa? ¿Qué es una política educativa? ¿De qué nos habla el artículo 3 constitucional? ¿De qué trata el artículo 90 constitucional de la Ley General de Educación? También, ¿qué impacto tiene la función de ser docente ante la sociedad? ¿Qué mejoras debe de haber en el docente para generar un mejor aprendizaje en sus estudiantes? Además, ¿qué implican los fundamentos de la educación? Y la última, ¿qué es ser docente? Como hemos visto, estas preguntas están apegadas siempre en el ámbito educativo, donde muestra un lazo muy importante del mismo docente. Así que contestemos estas preguntas, lo cual para la primera: una reforma educativa es un proceso que pretende adaptar la realidad de la práctica educativa a los cambios sociales, políticos y culturales de la colectividad mediante la introducción de modificaciones e innovaciones a mayor a menor escala, y que tiene como objetivo fundamental de la reforma la reconstructuración de la enseñanza de todos sus niveles, a fin de solventar ciertos problemas que se tengan. La segunda, las políticas educativas son aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima a la sociedad. Estas leyes se forjan de acuerdo a las necesidades históricas del país en el que promueven, es decir, según sus ideas y principios. Las políticas educativas son creadas con el fin de administrar y aplicar con beneficio para la sociedad todos los recursos que el Estado destine para este fin. En la siguiente, el artículo 3 constitucional nos abarca a un derecho que tiene un mexicano del estudio, es decir, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman a la educación básica. Esta y la media superior son obligatorias. La educación superior será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia, y corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este. Además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
La otra pregunta del artículo 90 constitucional de la Ley General de Educación es que se reconoce la contribución social que tiene el docente y que será revalorizado ante la sociedad. Serán respetados sus derechos reconocidos en las disposiciones legales, donde abarca desde su salario digno, el fortalecimiento de su desarrollo y superación profesional, reconocer su experiencia, promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica, entre demás derechos que se tienen. La otra pregunta nos abarca muchos factores importantes, ya que la figura del docente no solo comparte su conocimiento, sino su forma de ser y de habitar el mundo, y con ello transmite valores, aspiraciones e inspiraciones. De este modo sus alumnos pueden construirse como personas y construir también una buena relación con el resto de la sociedad. Y además, eso es fundamental sobre una figura protectora y de apoyo para su alumnado, ya que pueden acudir si tienen problemas con sus familias o en su entorno. La formación de docentes es considerado un asunto focal para el avance de políticas educativas coherentes con los planes de desarrollo del país. La necesidad de pensar de manera crítica y reflexiva sobre un apoyo político para la formación docente centrada en saberes sociales surge de la intención de promover la liberación epistemológica que revierta los esquemas de dominación producidos por las luchas de clases en su contexto histórico-social, y esto es lo que implica la importancia del docente ante la sociedad con las políticas educativas. Bueno, en esta pregunta el tipo de mejoras va desde su tipo de enseñanza del mismo docente, lo cual puede ser desde estrategias más didácticas, digitales, donde inflige su conocimiento e imaginación que quiere abordar con sus estudiantes, pero lo más importante es que el docente tenga una preparación y constante actualización para generar propuestas de intervención y pueda llevar a cabo un aprendizaje más eficiente para su alumnado, por lo cual se abren espacios para metodologías con una enseñanza constructivista e inclusiva, entre demás formas de crear un lazo eficiente para la mejora de enseñanza según sus necesidades, y donde las mejoras sería que el docente no quede en un solo escalón, sino que siempre esté subiendo de nivel y cuente con la mejor preparación para poder actuar en cualquier problema que se le presente. Bueno, la siguiente respuesta de los fundamentos de la educación son un campo del saber amplio, multidisciplinario e interdisciplinario, en el que se estudian y desarrollan los marcos interpretativos, normativos y críticos del quehacer educativo, tanto dentro como fuera de las escuelas, desde una perspectiva que valora la justicia, la democracia y la convivencia pacífica. Su carácter y métodos se derivan de la variedad de disciplinas académicas, entre otras, como la psicología, filosofía, sociología, antropología, historia, ciencias políticas, ciencias de la salud, política educativa y educación comparada. Esta última pregunta, para poder responderla, hay que ser muy sinceros, que puede haber muchos lazos emocionales y hasta empatía, pero si en persona el ser docente implica la formación del conocimiento e interpretación de ideas hacia los estudiantes, y prácticamente los alumnos sean grandes personas en el ámbito profesional y prácticamente ser un guía para ellos. Es lo que implica ser un educador, del enseñar el conocimiento que tiene uno mismo, pero en ocasiones hasta aprendemos de los mismos estudiantes. Bueno, hemos llegado al final del video. Este trabajo consistió en dar a conocer el conocimiento adquirido durante todo ese semestre de la materia de fundamentos de la educación, y lo cual desde mi criterio me llevo un gran aprendizaje sobre esta materia que me da a conocer sobre un panorama más realista sobre lo que es la educación, cómo fue surgiendo y cómo fue componiéndose hasta el día de hoy, y además también sobre aspectos realistas que tiene que conocer un docente como tal. Y bueno, yo me despido con esta frase, la cual es: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Y bueno, sería todo por este video. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Así que hasta luego. Bye.